Hola a todos. Una vez que ya conocemos las principales características del método de amortización lineal, vamos a aprender en este vídeo a rellenar el cuadro de amortización de este tipo de préstamos. ¡Vamos a ello! En primer lugar, lo que vamos a hacer es empezar recordando la definición de lo que era el cuadro de amortización. Esto ya lo vimos al explicar lo que eran los préstamos y también lo vimos en los préstamos que se amortizaban mediante el método francés. Pero bueno, creo que viene bien recordar esta definición por si alguien está un poquillo despistado. Vale, un cuadro de amortización es un cuadro resumen del préstamo que nos permite conocer con detalle la situación del préstamo en cada periodo. Este cuadro de amortización incluye para cada uno de los periodos del préstamo la cuantía del término amortizativo, que sería esta de aquí. Incluye también la cuota de interés, la cuota de amortización, el capital total amortizado y el capital vivo o pendiente de amortizar. Y todo ello para cada uno de los periodos del préstamo. Vale, una vez recordada esta definición, vamos a pasar a ver ahora cómo rellenar estos cuadros de amortización en los préstamos que se amortizan mediante el método lineal. Y lo vamos a hacer de dos maneras. La primera es la que pone en los apuntes y es la que consiste en ir rellenando el cuadro de amortización por periodos. ¿Vale? Empezaremos con el periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3. Y luego la segunda forma que vamos a ver o que vamos a utilizar no está aquí en los apuntes, en el libro, pero bueno, creo que es más práctica. En vez de ir haciéndolo por periodos, lo vamos a ir haciendo por variables. Empezaremos completando toda la columna de las cuotas de amortización, pasaremos posteriormente a completar toda la columna del capital total amortizado, luego rellenaremos la columna del capital pendiente de amortizar y, por último, rellenaremos la columna de la cuota de interés para terminar rellenando la columna de los términos amortizativos. ¿Vale? Esta segunda manera creo que es bastante más práctica y sencilla, pero la primera es la que nos va a permitir entender bien cómo se van rellenando los cuadros de amortización. Así que nada, vamos a empezar con la primera de las formas. Esta forma, como digo, consiste en ir completando un cuadro de amortización periodo a periodo. ¿Vale? Recordad que los periodos se pondrían aquí, donde está la columna de las T, ¿veis? Ese 0 sería el momento inicial y en ese momento inicial lo que tenemos que indicar es que debemos el importe del préstamo. Aquí no se pondría nada, aquí no se pondría nada, aquí no se pondría nada y aquí se pondría el importe recibido en el préstamo. Vale, a partir de aquí el orden que vamos a seguir es el siguiente. Primero rellenaríamos la celda de la cuota de amortización. En segundo lugar, calcularíamos la cuota de interés. En tercer lugar, calcularíamos el término amortizativo. En cuarto lugar, calcularíamos el capital total amortizado en ese periodo y acabaríamos rellenando por quinto y último lugar la celda del capital pendiente. Vale, para calcular la cuota de amortización hemos visto que la principal característica de este tipo de préstamos es que la cuota de amortización es constante y se calcula dividiendo el importe del préstamo entre el número de periodos. ¿Vale? Esto sería lo que tendría que poner ahí. ¿Vale? Aunque lo esté poniendo en la fila número 2, lo tendríamos que poner en la fila donde pone el número 1, en el primer periodo. Vale, una vez que ya tenemos el importe de la cuota de amortización, podríamos calcular la cuota de interés del primer periodo multiplicando el importe que debe en total del préstamo, en el momento inicial, por el tipo de interés. Una vez que tenemos tanto la cuota de amortización como la cuota de interés, si las sumamos, ¿vale? Si sumamos ambos importes, tendremos el término amortizativo. El término amortizativo del primer periodo será la suma de los intereses del primer periodo más la suma del total, del capital amortizado en ese primer periodo. ¿Vale? Y lo obtendría multiplicando el capital inicial por el tipo de interés más el capital inicial
entre la duración. Pero realmente no tendría que hacer esas divisiones, porque los resultados ya los tengo aquí y aquí. Vale, en cuarto lugar, rellenaríamos la celda del total amortizado. El total amortizado, pues, esto de aquí, en el primer periodo, recordad, esto ya lo vimos en el método francés, ¿no? Y ahí lo expliqué con más detalle. El total amortizado en el primer periodo coincide con la cuota de amortización del primer periodo. Estamos en el primer periodo y lo único que hemos amortizado del préstamo es esta cantidad de aquí. Así que coincidiría. Vale. Ahora lo que nos quedaría por rellenar sería el capital pendiente. Si teníamos una deuda inicial de C sub 0 y ya hemos amortizado en total esta cantidad de aquí, C sub 0 dividido entre n, pues para calcular el importe que tenemos que poner en esta celda, tendríamos que restar al capital inicial lo que ya hemos amortizado en ese primer periodo, ¿vale? O lo que sería lo mismo, C sub 0 menos C sub 0 dividido entre n. Vale, esto sería para rellenar la primera, el primer periodo, ¿vale? La primera fila. Ahora, en general, ¿cómo lo tendría que hacer para cualquier periodo? Pues bien, para cualquier periodo, lo voy a poner aquí, aunque ponga 4, pues va a ser para cualquier periodo t, ¿vale? Aquí voy a tachar esto y voy a poner que esto lo hemos calculado para el periodo 1, ¿vale? Y este me lo salto, ¿vale? Para cualquier periodo, para el periodo t en general. Pues bien, si en cada periodo la cuota de amortización es constante, pues esto siempre va a ser igual. Va a ser C sub 0 dividido entre n. Para calcular la cuota de interés del periodo t, tendré que irme al periodo anterior, ver cuál es el capital vivo o pendiente y multiplicarlo por el tipo de interés, ¿vale? Lo que estoy haciendo es seguir ahora el orden que encontráis aquí, en la parte de la izquierda, en los apuntes. Para calcular la cuota de amortización del periodo t, pues lo que voy a tener que hacer es sumar la cuota de interés de dicho periodo más la cuota de amortización de dicho periodo. Es decir, tengo que sumar esta cantidad de aquí más esta de aquí. Vale, pasaríamos ahora a la columna de el total amortizado. Vale, comprender esto creo que va a ser muy sencillo si entendéis este ejemplo. Vale, si en el primer periodo yo he amortizado C sub 0 partido entre n y en el segundo periodo vuelvo a amortizar C sub 0 partido entre n, ¿vale? Eso sería la cuota de amortización. En total, en estos dos periodos, yo lo que tengo es 2 veces C sub 0 dividido entre n. Si en el tercer periodo vuelvo a amortizar, ¿vale? La cuota de amortización es C sub 0 partido n. En total, en esos tres periodos, pues tengo C sub 0 partido entre n, 1, 2 y 3 veces, ¿vale? Por lo tanto, C sub 0 dividido entre n lo tendría que multiplicar por 3. Si en el cuarto periodo nuevamente yo amortizo C sub 0 dividido entre n, en total, en esos 4 periodos, pues yo llevaré 4 veces C sub 0 dividido entre n. De forma que si yo estoy en el periodo t, pues el capital total amortizado será t por C sub 0 dividido entre n. ¿Vale? Aquí en los apuntes tenéis otra manera también de ver cómo calcularlo. La forma de calcular el capital total amortizado, pues podría ser, si yo sé, he hecho esto hacia arriba, el importe que tengo amortizado aquí en el periodo anterior, ¿vale? Y sé lo que he amortizado aquí en este periodo, pues si yo al total amortizado del periodo anterior le sumo el amortizado en este, ¿vale? Mediante esta suma, pues podría tener este importe de aquí. Se puede hacer así, como pone en los apuntes, o se puede hacer así, como he puesto en esta casilla. Vale, por último, me quedaría completar la casilla del capital pendiente. Vale, pues para calcular el capital pendiente a mí me gusta partir siempre de la deuda inicial, ¿vale? Si yo tengo esta deuda, la que estoy redondeando, y ya he amortizado
todo esto de aquí, ¿vale? Pues la diferencia entre lo que yo debía al principio y lo que ya he devuelto será lo que me quede por pagar, ¿vale? La deuda en cualquier momento t será, o la calcularé mediante la diferencia entre la deuda inicial menos el capital total amortizado hasta ese periodo. Y para calcular el total amortizado hasta ese periodo, si estamos rellenando este cuadro de amortización, el dato, como digo, lo tendremos aquí. Vale, esto sería una forma de calcular o de completar el cuadro de amortización por filas, por periodos. La otra forma sería hacerlo por columnas. Vale, por columnas, como he dicho antes, creo que sería más sencillo. Comenzaría por aquí. Esto sería lo primero, ¿vale? En el momento 0 no tenemos nada, simplemente indicamos el importe de la deuda. Toda la columna de las cuotas de amortización sería lo mismo, ¿vale? Sería C sub 0 entre N, C sub 0 entre N, C sub 0 entre N. Luego calcularía el total amortizado. En el primer periodo, como hemos visto, coincidiría con la cuota de amortización de dicho primer periodo, y en el segundo periodo tendría que multiplicar la cuota de amortización, que es constante, por 2. En el tercer periodo por 3. En el cuarto periodo por 4. Eso sería una manera. Otra manera es todo el rato, pues ya que tengo esta cantidad aquí, se la vuelvo a sumar y tengo esta. Cuando tenga el resultado de esta suma, le vuelvo a sumar esta cantidad de aquí y tengo esta. Cuando tenga este resultado, le vuelvo a sumar esa cantidad de aquí y obtendría esa. Vale, para calcular lo siguiente, que sería la columna del capital pendiente, lo que tendría que hacer es, al capital inicial le resto lo que ya he amortizado. En el siguiente periodo, pues a esta cantidad que tengo aquí le vuelvo a restar lo que ya he amortizado. O lo que puedo hacer es restarle 2 veces la cuota de amortización. Aquí le vuelvo a restar lo que ya he amortizado o le resto 3 veces la cuota de amortización. Aquí le vuelvo a restar lo que ya he amortizado o le resto 4 veces la cuota de amortización. Vais a ver que esto, cuando lo hagamos con un ejemplo numérico, va a ser mucho más sencillo. Vale, lo siguiente que tendría que calcular sería la cuota de interés. La cuota de interés del primer periodo sería el resultado de multiplicar el capital pendiente, que ya lo tengo ahí, en la fila anterior, del periodo inicial por el tipo de interés. La cuota de interés del segundo periodo sería el capital pendiente del primer periodo, que lo tengo aquí calculado, por el tipo de interés. La cuota de interés del tercer periodo, pues el capital pendiente del segundo periodo por el tipo de interés. El del cuarto, pues sería el del tercero por el tipo de interés, y así sucesivamente. Y ya lo último que tendría que calcular sería la alfa, ¿vale? El término amortizativo, que la del primer periodo pues consistiría en sumar la cuota de interés del primer periodo más la cuota de amortización del primer periodo. Esos importes los tengo aquí. La del segundo periodo, pues sumaría la cuota de interés del segundo periodo más la cuota de amortización del segundo periodo. La del tercero, pues lo mismo. La cuota de interés del tercer periodo más la cuota de amortización del tercer periodo. La del cuarto, pues la cuota de interés del cuarto periodo más la cuota de amortización del cuarto periodo. Y así sucesivamente. Vale, esto que puede quedar aquí como un poco lioso, ¿vale? Simplemente, bueno, se me había olvidado poner que ahí sería la quinta columna que tendría que rellenar. Vamos a ver que es mucho más sencillo si lo hacemos a partir de un caso práctico. Vamos a resolver el caso práctico 13 y el cuadro de amortización lo vamos a rellenar de las dos maneras, ¿vale? El caso práctico 13 nos dice que una empresa formaliza un préstamo de 6.000 euros a devolver mediante 4 anualidades, ¿vale? 4 anualidades por medio del método lineal. La TAE es del 9% y lo que nos dice es que rellenemos el cuadro de amortización. Vale, voy a poner estos datos aquí arriba, ¿vale? Para no perderlos. Y ahora voy a copiar el cuadro de amortización vacío para poder completarlo. Vale, pues pego ahí el cuadro de amortización y vamos a empezar a completarlo. Vale, en primer lugar, bueno, lo vamos a hacer por filas.
luego lo volveré a repetir haciéndolo por columnas. Vale. Bien, pues el primer momento inicial del préstamo, ¿vale? Aquí no se paga nada y simplemente ponemos que tenemos una deuda de 6.000 euros. Vale. Ahora lo que voy a hacer es calcular la cuota de amortización, que se obtendría dividiendo el importe total del préstamo entre el número de años. Y sale que son 1.500 euros. Vale, pues ahora completaría esos 1.500 euros. ¿Qué es lo siguiente que tengo que calcular? La cuota de interés del primer periodo. ¿Cómo la calculo? Multiplicando el capital inicial del préstamo, ¿vale? La deuda en el periodo anterior, por el tipo de interés. Tendría que multiplicar 6.000 por 0,09, que es el tipo de interés. Vale, pues 6.000 por 0,09 salen 540 euros. Ahora pasaría a calcular el término amortizativo. El término amortizativo del primer periodo sería la suma de la cuota de interés de dicho periodo más la cuota de amortización del primer periodo, ¿vale? A los 540 le sumo 1.500 y tendría que el término amortizativo es de 2.040 euros. Vale, lo siguiente que tendría que rellenar ahora sería el total amortizado. El total amortizado del primer periodo coincide con la cuota de amortización de dicho periodo. Sería de 1.500. Y ahora lo siguiente que tendría que calcular sería el capital vivo, ¿vale? El capital vivo o pendiente de amortizar del primer periodo va a ser el resultado de restar a la deuda inicial el total amortizado hasta dicho primer periodo. Si a 6.000 le resto 1.500, pues tendría que el importe que tenemos pendiente de amortizar es de 4.500 euros. Vale, ahora pasamos a la siguiente fila. Pues nuevamente tenemos que poner que la cuota de amortización es de 1.500 euros, porque eso es constante. Vale, para calcular la cuota de interés, ahora tenemos que tener cuidado, porque no lo calculamos sobre la deuda inicial, sino sobre la deuda del periodo anterior, es decir, sobre los 4.500 euros que debemos al banco una vez transcurrido el primer periodo. Vale, pues ahora pongo aquí 4.500 y lo multiplico por el tipo de interés, que es el 9%. Y resulta que debe al banco 405 euros de intereses. Una vez que sé la cuota de interés y la cuota de amortización, la sumo, ¿vale? Sumo 405 más 1.500 y tendría que el término amortizativo de este segundo periodo son 1.905 euros. Vale, lo siguiente que calculo ahora es el total amortizado. Bien, si yo del periodo anterior ya tenía en total amortizado 1.500 euros y este periodo he amortizado otros 1.500 euros, pues en total tengo 1.500 más 1.500, ¿vale? Eso sería lo que voy a poner ahí, 3.000. ¿Vale? Tendría que poner ahí 3.000 euros. Vale. Ahora pasamos a la columna del capital vivo o pendiente de amortizar. Si yo debía inicialmente 6.000 euros y ya he amortizado 3.000, ¿cuánto debo al banco? Pues lo que le debo son 6.000 que le debía menos 3.000 que ya he amortizado. Y si hago esa resta, pues lo que le debo al banco será 3.000 euros. Vale, pasamos al tercer periodo. Nuevamente la cuota de amortización son 1.500 euros. Ahora, para calcular la cuota de interés, pues ni cojo lo que le debía al principio, ni cojo lo que le debía al finalizar el primer periodo. Tengo que coger la deuda que tengo del periodo anterior. Y esa deuda son 3.000 euros. Pues bien, yo multiplico ahora esos 3.000 euros por el 9%. Si multiplico 3.000 por 0,09, pues sale que la cuota de interés es de 270. Vale, y ahora, para calcular el término amortizativo, sumo la cuota de interés más la cuota de amortización, es decir, 270 más 1.500. Y sale 1.000
770. Vale, pasamos a el total amortizado. Yo, tras los dos primeros periodos, en total había amortizado 3.000 euros. Ahora he amortizado nuevamente 1.500. Pues bien, la suma de esas dos cantidades me va a dar 4.500 euros. Y eso es el total que he amortizado en los tres primeros periodos. ¿Vale? 4.500 euros. Pasamos a la columna del pendiente de amortizar. Pues si yo en un principio debía 6.000 euros y ya he amortizado 4.500, la diferencia entre estos dos capitales me va a dar lo que debo tras los tres primeros periodos. Si a 6.000 le resto 4.500, pues tendría que la deuda son 1.500 euros. Pasamos al cuarto y último periodo. La cuota de amortización, 1.500. Como en el resto. Para calcular la cuota de interés, ni me fijo aquí, ni aquí, ni aquí. Me fijo aquí, que es en lo que se debe al finalizar el periodo anterior. Vale, por lo tanto multiplico 1.500 por el 9%, por 0,09. Y sale que paga de intereses 135 euros. Vale, ahora lo siguiente sería calcular el término amortizativo y para ello tendría que sumar la cuota de interés más la cuota de amortización. Y el término amortizativo son 1.635 euros. Vale, pasamos ya a rellenar el total amortizado. Si al finalizar el tercer periodo, el periodo anterior, habíamos amortizado en total 4.500 y este periodo hemos amortizado 1.500 euros más, en total habremos amortizado 4.500 más 1.500. Es decir, hemos amortizado en total 6.000 euros. Y para calcular el capital pendiente de amortizar una vez finalizado el préstamo, pues lo que tenemos que hacer es, si al principio debíamos 6.000 euros y ya hemos amortizado 6.000 euros, ¿cuánto debemos? Pues bien, resulta que ahora ya no debemos nada. Hemos terminado de amortizar este préstamo. Vale, cosas con las que tenéis que tener mucho cuidado. Pues aquí tendréis que comprobar que siempre salga el importe del capital inicial. Aquí tenéis que comprobar que siempre salga cero. Y luego también podéis comprobar pues, que aquí y aquí tiene que salir el mismo importe, ¿vale? Esos son como señales que te van a indicar que este préstamo está, o este cuadro de amortización está bien resuelto o no. Vale, habéis visto que es muy sencillo, más fácil que el método francés. Ahora lo que vamos a ver es cómo rellenar este cuadro de amortización por columnas, que es más sencillo todavía. Vale, primero comenzamos poniendo que en el momento 0 tenemos una deuda de 6.000 euros. Ahora lo que vamos a completar es la cuota de amortización, que ya hemos visto que sería de 1.500 euros. ¿Vale? Y todos los periodos son 1.500. Ahora lo siguiente que hacemos es completar el total amortizado. Vale, pues al principio son 1.500. Si después amortizamos 1.500 más serían 3.000. Si amortizamos 1.500 más serían 4.500. Y si amortizamos 1.500 más serían 6.000. Pasamos ahora a la columna del capital vivo o pendiente de amortizar. Si debíamos 6.000 y hemos amortizado 1.500, ahora debemos 4.500. Si amortizamos nuevamente otros 1.500, debemos 3.000. Si amortizamos nuevamente 1.500, debemos 1.500. Y si en el último periodo amortizamos 1.500 más, ya no debemos nada. Vale, como podéis comprobar, esta columna de aquí es lo mismo que esta de aquí, pero al revés. ¿Vale? ¿Veis lo poquito que he tardado en completar estas tres columnas? Así de sencillo es. Ahora pasamos a la columna de las cuotas de interés. Y aquí sí que tenemos que hacer un poquito más de cálculos. Cojo el capital pendiente de amortizar del periodo anterior, que sería 6.000, y lo multiplico por el tipo de interés. ¿Vale? Y tendría que la cuota de interés a pagar son 540 euros. Para calcular la cuota de interés del segundo periodo, cojo la deuda pendiente al finalizar el primer periodo, que son 4.500, y lo multiplico por el tipo de interés. Y sale que la cuota de interés son 405 euros. Para calcular la cuota de interés del tercer periodo, cojo el capital pendiente del segundo periodo, que serían 3.000 euros,
y lo multiplico por el tipo de interés. Y son 270 euros. Y ya para calcular la cuota de interés del último periodo, del cuarto, cojo la deuda pendiente al finalizar el tercer periodo y lo multiplico por el tipo de interés. Y sale 135. Y ya el último que me quedaría completar sería el término amortizativo. Y para ello pues sumo la columna de la cuota de interés y de la cuota de amortización. 1500 más 540 son 2040. 1500 más 405 son 1905. 1500 más 270 son 1770. Y ya por último, 1500 más 135 son 1635. Pues nada, veis que de esta manera es mucho más rápido que de la manera anterior, es mucho más sencillo, pero yo lo he explicado de la manera anterior para que se viera de una manera más clara de dónde sale cada cantidad y por qué, ¿vale? Que todas las cantidades están interrelacionadas entre sí. Pues nada, con esto acabaríamos este caso práctico y la explicación de los cuadros de amortización en el método lineal. En los siguientes vídeos lo que vamos a ver es cómo ir calculando variables de forma aislada. Por ejemplo, cómo calcular directamente este importe de aquí o este importe de aquí sin tener todo el cuadro de amortización hecho. Pues nada, espero haberos servido de ayuda, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.